mucha curiosidad de lo que pueda significar también su debut aquí en el festival. Pero estamos bien atentos a un montón de informaciones, a llevar adelante las conversaciones que habitualmente tenemos acá en el Ciudadano ADN. Y por lo mismo queremos hablar con George Lever, a quien le damos la bienvenida, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, porque hay ciertos sondeos, ¿no? Hay ciertos estudios. 36% de los almacenes tradicionales a nivel nacional fue víctima de algún tipo de delito durante enero pasado. 36% durante enero pasado. Esto lo concluye la encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago y Almacenes Digitales, que expone esta compleja situación de seguridad que enfrenta el comercio minorista. No es cualquier comercio. Entonces, de todo esto, con George Lever. Hola, George, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Buen día. Hola, ¿cómo están, Cristian, Sandra? Buenos días, encantado de escucharlo. George, lo primero es la introducción que estábamos haciendo respecto a esta cifra, respecto a este estudio, respecto al periodo que abarca, ¿no? Estamos hablando de enero, y a qué personas se ven afectados, qué comercios se ven afectados en particular, qué análisis, qué diagnóstico puedes hacer. Sí, bueno, son básicamente lo que tradicionalmente conocemos como los almacenes de barrio, ¿no es cierto?, que están distribuidos a lo largo de todo el país. Son parte como de nuestro, yo diría, de nuestro patrimonio cultural, ¿no es cierto?, aparte de la función que prestan como medio de acceso al consumo, ¿no es cierto? Están muy vinculados a lo que ocurre en las comunidades donde están insertas, ¿no es cierto? Son parte como de la vida diaria de esas comunidades, y por lo tanto es muy interesante analizar qué tipo de fenómenos están viviendo. Esa cifra que tú mencionabas, 36%, si uno la pone en perspectiva, efectivamente estamos hablando de incidentes que ocurrieron durante el mes de enero. Es decir, si proyectamos un poco como estadísticamente, eso significa que en promedio cada 3 meses, es decir, dentro de un trimestre, en promedio todos los almacenes son víctimas de algún tipo de delito, ¿ah? Y eso evidentemente, que más allá de las consideraciones como más de fondo que uno puede hacer, ya es una cifra sumamente alarmante, que nos preocupa mucho y que nos mueve, digamos, a gestionar esta información en términos de agregar un dato adicional a todo este fenómeno que hemos ido viendo, de cómo se ha ido desarrollando el fenómeno de las preocupaciones en torno a la seguridad, ¿no es cierto?, en los últimos años, y tratar desde este frente, digamos, contribuir a mejorar la situación. George, veíamos que en el estudio también, si bien el promedio nacional, como tú decías, es de un 36%, esto aumenta cuando nos venimos a la región metropolitana o nos enfocamos en la región metropolitana. Tiene que ver porque es una región que tiene más habitantes, que es más grande y que por lo mismo tiene mayor cantidad de almacenes y de este tipo de comercio. ¿Hay alguna incidencia también en algún sector particular de la región metropolitana que hayan identificado? Sí, bueno, la región metropolitana está, yo creo que tiende a ser como un buen reflejo de como las tendencias emergentes, ¿no es cierto? Y tradicionalmente, por el nivel de actividad económica que tiene, por la densidad de población, ¿no es cierto?, por la diversidad también geográfica, entre otros factores, tiende a ser como epicentro. Las grandes ciudades normalmente son como epicentro de este tipo de fenómenos. Entonces, uno ve que efectivamente hay una tasa más alta en términos de si hablábamos que el promedio era 36, en el caso de la región metropolitana era un 38%, o sea, se aproxima más al 40%, ¿no es cierto? Y eso evidentemente que es un tema preocupante, ¿no? Pero no es tan extraño desde el punto de vista de lo que uno tiende a encontrar en otros países también, ¿no es cierto? Además que nuestro país, a diferencia de otros, por ejemplo, cercanos en la región, tiene un mayor grado de centralización en varios indicadores, ¿no es cierto? Entonces, también genera atracción no solamente para la actividad económica, para las actividades de consumo, sino que también, lamentablemente, para estas otras actividades que no nos gusta tanto que ocurran, digamos, como las actividades delictuales. Claro, estaba viendo además algunas cifras, George, que las quiero compartir, digamos, y para que la gente además nos está escuchando, porque hay un porcentaje que no se limita solo a los dueños de los locales, obviamente que son los principales afectados. Uno dice, ya entraron a robar a tal local y está esa cifra, 49% de los casos. Pero me llama la atención otro índice. La encuesta además detalla que los colaboradores empleados son víctimas directas de un 26% de aquellos incidentes, y los clientes
que es una cifra de un 24% de las ocasiones también. O sea, acá hay un ecosistema que se ve evidentemente afectado, y ni hablar de aquello que a lo mejor no es tan tangible como hasta la reputación de los lugares, ¿no? Como dicen, no, vaya para allá porque cuesta un poco ir. Sí, totalmente. O sea, ese es un punto súper importante porque está ligado directamente con lo que mencionaba al comienzo, al rol que juega el almacén de barrio dentro de la vida del vecindario o de la comunidad o de la zona, ¿no es cierto? Es parte integral, digamos, de ese día a día, ¿no es cierto?, de la cultura de vida de las personas, de las familias, de los hogares, de las personas que ejercen además una actividad económica. Uh-huh. Y evidentemente, claro, en este caso, como gran parte de los almacenes son atendidos por sus propios dueños, aparte de sus colaboradores, como tú decías, casi la mitad, en casi la mitad de los delitos, los principales afectados son los dueños, ¿no es cierto?, los emprendedores. Pero claro, se dan esas otras dos cifras, o sea, el resto se reparte entre colaboradores y clientes, y eso refleja este como sentimiento de comunidad o de los problemas que está enfrentando esa comunidad, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede aislar este análisis y decir, mira, este es un fenómeno que afecta al comercio, y bueno, tendrá que ver cómo se las arregla, ¿no es cierto?, sino que es un fenómeno que afecta a la comunidad, y tiende a ser un muy buen indicador de lo que está ocurriendo en esos sectores, ¿no es cierto? Uno tiende a encontrar que las tasas ocurren situaciones más complejas donde la situación de seguridad en general son más complejas, ¿no es cierto?, donde hay más actividad delictual, donde hay más comercio informal, que es un polo de atracción también para una serie de actividades delictuales, tanto en la fase logística como en la fase del mismo comercio que ocurre en el día a día ahí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, claro, uno no puede desprenderse de la situación, aislarla, sino que lo tiene que entender como una situación integral, un círculo, digamos, que afecta a esas comunidades. Por lo tanto, las soluciones también tienen que ser integrales. Estamos conversando con George Lever, el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, a propósito de este estudio que da cuenta de que 1/3 de los almacenes ha sufrido algún tipo de delito, de robo, particularmente de mercancía. George, pero otro de los datos relevantes también es que solo el 44% de las personas o de los almacenes que han sido víctimas de estos ilícitos lo denuncian. Ahí uno podría entrar a preocuparse, de hecho, porque de alguna manera quedan cifras en negro, no sé cómo decirlo, que no conocemos, que no podemos georreferenciar, que no podemos además hacerle un seguimiento probablemente. ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Cómo de alguna manera están enfrentando los comerciantes precisamente estas situaciones entonces? Sí, bueno, las tasas de denuncia de delito en general son bajas, ¿no es cierto? No solamente en este frente delictual. En el caso de los almaceneros, de las actividades de comercio en general, lo que uno ve es que una vez que se sufre, digamos, el drama, digamos, de haber sido víctima de un delito, con todo lo que significa mucho más allá de la pérdida material que puede haber tenido, ¿no es cierto?, el proceso de denuncia y de seguimiento judicial de esa denuncia es un tema complejo, es casi como una revictimización, ¿no es cierto?, que dura un tiempo largo, que genera incertidumbre, y que le requiere, recordemos que estamos hablando de pequeños almacenes que no tienen departamentos legales, que no tienen dispositivos, personas dedicadas, digamos, a hacerle seguimiento a estos temas, y por lo tanto hacer una denuncia y cumplir todos los requisitos que se requieren después en el seguimiento de esa denuncia, significa invertir mucho tiempo personal, ya sea del colaborador afectado, ya sea del cliente afectado o del emprendedor, el almacenero, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que eso de alguna manera disuade frente también a la incertidumbre de qué es lo que se puede lograr en este proceso, ¿no es cierto? Yo creo que eso mismo disuade al emprendedor, al almacenero, y finalmente casi el 60%, digamos el 55%, opta por seguir adelante nomás y asimilar, digamos, el costo tanto personal o económico que haya tenido el incidente. Y eso, claro, nos lleva a pensar de que las cifras que estamos viendo eventualmente esconden una cifra oculta, ¿no es cierto?,
en que la cantidad de delitos probablemente es mucho más alta de la que muestran las cifras oficiales que están basadas en las denuncias. Y en Debe haber miedo a las represalias también, perdón. Claro. También, claro, en el caso de los almaceneros, por supuesto, porque hay una localización, ¿no es cierto? Hay como mucha información que tiene eventualmente la cadena delictual respecto de esa persona y sus vulnerabilidades. Claro. Y a propósito de eso también, de temas de seguridad y qué sé yo, en el estudio, en el análisis que también estás haciendo, George, ¿cómo ves el tema de cambiar ciertas rutinas, de cambiar ciertos horarios, hasta de formatos de venta, afectados precisamente por cifras como esta, digamos, por una realidad como la que de pronto estamos describiendo? Sí, yo creo que hay casos bien visibles, que se han comentado varias veces en términos de, por ejemplo, cómo determinados polos que históricamente tuvieron actividad comercial intensa, han ido cambiando sus hábitos de funcionamiento, principalmente en relación al tema de los horarios. Y ahora estamos en una época donde la situación no es tan crítica desde ese punto de vista, pero después en invierno, cuando oscurece entre las 6 y las 7 de la tarde, la oscuridad, digamos, es un aliado, digamos, de las actividades delictuales, y por lo tanto muchos almaceneros han reportado en los últimos años, no solamente ahora, digamos, de que han tenido que no solamente desde el punto de vista individual, sino que la actividad comercial en los barrios en los que operan cambia de perfil, ¿no es cierto? Y trata de funcionar prioritariamente de día, ¿no es cierto? Y los consumidores también y los trabajadores, o sea, los trabajadores también tienen el temor, digamos, de las horas de llegada, las horas de retiro, ¿no es cierto? Y la situación que se está viviendo en el sector. O sea, tenemos, por ejemplo, históricamente casos, no sé, pues en la comuna, en distintas comunas, ¿no es cierto?, donde es sabido que a cierta hora ya incluso como que cambia el perfil de lo que ocurre en el barrio, ¿no es cierto? Cambia, si uno lo ve de día y después lo ve de noche, son dos barrios distintos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente ocurren ese tipo de cosas. Los almaceneros tratan de protegerse también físicamente de la forma en que les sea posible, por ejemplo, implementando barreras físicas como enrejado, cambiar el hábito de atención en términos de una ventanilla, ¿no es cierto?, por la cual desde determinada hora se puede realizar la compra, etcétera. Y eso evidentemente que afecta la libertad de ejercer una actividad económica, pero también la libertad de trabajar y la libertad de acceder al consumo de los hogares, ¿no es cierto? Entonces es un problema bastante sistémico desde ese punto de vista. Claro, hay un problema es una situación complicada. Que aborda porque una serie. Además afecta a familias, Cristian. Sí, claro. Porque, estaba pensando en el camino a las soluciones, digamos, ¿no? Porque evidentemente la solución no es multifactorial el fenómeno, multifactorial creo yo el camino a la solución, pero el camino de la solución es para este tipo de comercio en particular, que es distinto al resto de los comercios más grandes, evidentemente, tiene dinámicas distintas y todo. ¿Cómo podemos acercarnos a ese camino, ¿no? A ese camino de solución. Me gusta hablar de ese concepto, no de solución. ¿Cómo se soluciona esto? Es una pregunta demasiado amplia, ¿no? Sí, efectivamente, es como tú muy bien dices, es un fenómeno que requiere soluciones multifactoriales. Y hay ciertos elementos que uno ve y que de hecho se están implementando planes ya por un largo tiempo, digamos, en determinados sectores de la ciudad o comuna, que tienen que ver con mejorar la percepción de seguridad del entorno en general. Eso tiene que ver con trabajar los temas de luminaria, los temas de áreas verdes, los temas de sistemas preventivos como cámaras de vigilancia. Hoy día está más en boga incorporarle también herramientas de inteligencia artificial a ese proceso, ¿no es cierto?, que permite, no sé, las lecturas de patentes, por ejemplo, o el seguimiento en tiempo real de los desplazamientos, etcétera, ¿no? Todo el sistema de alerta, ¿no es cierto?, en fin. Y cómo eso se integra con los distintos actores que participan en la cadena. Y ahí llegamos también a la responsabilidad de la seguridad pública, ¿verdad? Porque la tasa, algo que no hemos comentado, pero que la tasa de frustración de delitos es bastante baja, ¿no es cierto? El 18%, menos del 20% de los delitos logran ser frustrados en los almacenes. Ahora, la idea, evidentemente, normalmente la sugerencia es no intentar
frustrar el delito, porque eso puede tener consecuencias mayores, ¿no es cierto? Pero hay que considerar que la tasa de frustración del delito, en realidad, la mayor parte de la responsabilidad de ejercer esa capacidad corresponde a la seguridad pública. O sea, no es un tema que le corresponda en la medida en que arriesga, digamos, seguridad personal de trabajadores y consumidores, no le corresponde al almacenero en este caso, sino que corresponde a la seguridad pública en general, tanto la percepción de seguridad, las labores de vigilancia, la capacidad de reacción, la capacidad de seguimiento en el momento en que ocurre un siniestro o un delito, un incidente, etcétera. Yo creo que hay que trabajar desde ese punto de vista. Primero, mejorar la percepción de seguridad en general. Atacar el comercio informal yo creo que es clave, porque uno normalmente tiende a analizar el fenómeno del comercio informal no como un fenómeno de seguridad. Ahora eso ha cambiado, pero históricamente se observa como un fenómeno de competencia en el mercado, de legalidad de las actividades económicas, comerciales, etcétera. Pero la verdad es que el ecosistema delictual que mueve el comercio informal hoy día es mucho más sofisticado y complejo y difícil de combatir de lo que era hace 10 o 20 años atrás. Entonces, atacar esa área no solamente le corresponde a las autoridades económicas o tributarias, ¿no es cierto? Porque el daño tributario es enorme, sino que le corresponde, tal vez incluso en un rol prioritario a las fuerzas de seguridad o a las áreas de seguridad pública de la administración. Y eso yo creo que es algo que hay que tenerlo claro, y como tú dices, esto no es misión de un departamento, de una repartición o un ministerio, es misión es bastante transversal y afecta, yo diría, prácticamente a todas las carteras. Precisamente haciéndome eco de este punto, yo sé que tú eres el encargado de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George, estamos conversando con George Lever, pero hace algunos días conversábamos con los representantes de la Cámara de Comercio Puente Alto a propósito de lo que está pasando allá con este desalojo de personas que se les vencen los permisos precarios para poder tener sus locales instalados en el sector de la plaza de Puente Alto. Inevitablemente uno piensa que esto es una realidad que se puede dar en muchos lugares del país, que entendemos que ese permiso precario al parecer tiene bastantes falencias. Me imagino que como Cámara de Comercio también nos decían de Puente Alto por lo menos que están tratando de trabajar para apoyar también sobre todo a familias tradicionales que tienen estos permisos a ubicarse en otros lugares. Pero a nivel de Cámara Nacional me imagino que también será un punto que ustedes quieran ponerle atención porque puede marcar un precedente y porque puede representar a muchas realidades en otros lugares. Sí, como Cámara de Comercio de Santiago, yo te diría que el permiso precario ya desde el nombre, digamos, que tiene el concepto, ya tiene una falencia, digamos. La misma persona que desarrolla la actividad, ya tú le estás diciendo que es una actividad precaria, ¿te fijas? Está precarizada, sí. Está precarizada, y eso mismo te libera, yo diría, culturalmente una serie de responsabilidades. Entonces yo creo, primero, yo partiría por reevaluar el concepto, ¿no es cierto? Segundo, el foco debiera estar más que en el permiso precario como un salvoconducto para ejercer actividades sin un poco, entre comillas, fuera del sistema, ¿no es cierto?, pero estando dentro. Más que eso, yo creo que debiera enfocarse, bueno, primero hay que tener un nivel de responsabilidad respecto de cada permiso que se entrega en esas condiciones, que es muy fuerte, ¿no es cierto? Y eso significa que me debo asegurar de a quién le estoy entregando el permiso y qué consecuencias puede tener. Y lo otro es que cuando yo otorgo un permiso de esas características, por los motivos que sean, porque pueden haber muy buenos motivos que lo justifican, lo debo evaluar tanto yo como el beneficiario como un paso de iniciación, como una forma de integrarse a un sistema en el que voy a tener que derivar necesariamente en una actividad formalizada en la medida en que se den las condiciones, ¿no es cierto? Pero el permiso precario, entre comillas, permanente, yo creo que conceptualmente ya es una mala definición. O sea, siempre tiene que conducir a una situación de formalización que dote no solamente esa actividad de las obligaciones
que cumple el resto de los comercios donde está instalada, sino que además que cumpla con la necesidad de las seguridades necesarias a la comunidad en la cual está operando, ¿no es cierto? Hay un impacto en la comunidad que genera esa actividad y de la que se tienen que hacer cargo no solamente las fuerzas de seguridad en este caso, como estábamos hablando hace un rato, sino que mucho antes se tiene que hacer cargo también quién otorga el permiso y quién es beneficiario, quién tuvo, digamos, ese privilegio, ¿no es cierto? Claro, claro, es un tema que tiene un montón de factores a considerar. Nos queríamos acercar a partir de este estudio y también de la palabra de George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago.